Nemesio Delgado conmigo y como siempre con mucho entusiasmo lo recibo. ¿Whisky o whisky? ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Sí, fíjate que a veces lo vemos escrito sin la E, whisky, y a veces lo vemos escrito con la E. ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí. Tú eres bastante whiskero. Sí, soy whiskero. Esa tradición, esa generación del whisky era de mi padre. Los papás, sí, igualmente, ¿eh? Igualmente, en donde yo nací ahí en Teciutlán, por ejemplo, pues la mayoría de las gentes en aquella época tomaban whisky y pues la mayoría de mi generación pues somos bastante whiskeros, ¿no? Pero bueno, la diferencia... En el buen sentido, no piensen ustedes que es así, agua de uso. Bueno, a veces, a veces sí. pero en términos generales no, y vamos a hablar del whisky, vaya, en esos términos, en términos de consumirlo con mesura y todo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Nada con exceso, todo con medida. Así es, el whisky escocés, Pedro, no lleva la E, mientras que cualquier otro whisky, incluyendo el irlandés, lleva la E, ¿no? ¿Whisky o whisky? Whisky. ¿De acuerdo? Es un detalle pequeño. ¿Qué es el whisky? El whisky es, digamos que la destilación de la cerveza. O digamos que para hacer whisky, primeramente se fermentan los granos, los cereales, y posteriormente se destilan, ¿no? Entonces, para hacer whisky de alguna manera es un paso posterior a lo que sería la cerveza, ¿no? En términos de lo que son los cereales, ¿no? Hay diferentes tipos de whisky y hay diferentes características. ¿De qué depende un whisky u otro? Pues depende primeramente del lugar de origen en donde se fabrica. En segundo lugar, el tipo de cereal que se utilice. Normalmente los más usados son cebada, centeno, maíz o trigo. En tercer lugar, pues tiene que ver mucho la manera como se destila con diferentes métodos. Y por último, y algo muy importante que tiene que ver con el añejamiento, el tiempo que se añeja y el tipo de madera que se usa en el añejamiento, ¿no? Digamos que ese sería todo el espectro de factores que tienen que ver con que un whisky sepa de una manera, se vea de una manera o de otra, ¿no? El origen del whisky es escocés, del siglo XV, y hoy por hoy el whisky escocés, aunque tiene la sombra de algunos whiskies japoneses actualmente, pero es el principal referente de esta bebida. ¿Cuáles son las características del whisky escocés? Bueno, el whisky escocés fundamentalmente se hace a base de cebada, de la malta de la cebada malteada. Para que se considere whisky tiene que estar añejado por lo menos 3 años, y el añejamiento se da en estos barriles grandotes, o bien de Jerez, que ya lo dejaron de usar, los llevan de vinos de Jerez de España, se lo llevan a Inglaterra, y esas barricas usadas las utilizan para añejar el whisky, o bien, fíjate, de whisky bourbon, de whisky americano, ya barricas usadas, y en ese tipo de barricas lo utilizan, ¿no? A las del roble de Jerez les llaman Butt, y a las de roble de Bourbon les llaman Barrel. La tonalidad de una y la tonalidad de otra a la hora del producto terminado varía. Por ejemplo, el Jerez te da tonos más oscuros, más rubí, mientras que el Bourbon te da tonos más dorados. Y en boca, o sea, a la hora de probarlo, un whisky hecho a base de añejado en barricas de Bourbon tiende a tener unas notas ahí de vainilla, mientras que el whisky de Jerez tiene unas notas más de frutos secos, ¿no? También hay otra distinción en el tema del whisky escocés. Hay lo que son los whiskies escoceses blended o mezclados. Blend es mezcla. Mezclados, ¿no? En donde utilizan diferentes whiskies, los mezclan, y las marcas tradicionales siempre te saben igual,
¿sí? Si te das cuenta, una marca, la que tengas tú de preferencia, lleva muchos años sabiendo igual, justamente por eso es mezclado. El maestro whiskero lo que hace es buscar que siempre sepa igual. Y luego tienes los single malt, los que son de una sola malta, ¿no? Que son whiskies mucho más fuertes, son whiskies con una característica que te da la materia prima muy marcada, ¿no? Pueden ser whiskies con más carácter, whiskies con menos carácter, con cierto caramelo, etcétera, ¿no? Dependiendo de la malta en particular. ¿Cuáles son más apreciados, los blended o los de one? Los más caros siempre son los single malt. Single malt. Porque digamos que la materia prima hace que se vaya el precio más alto. Y los blended, por ejemplo, para darnos una idea, un blended de 8 años anda más o menos en 300, 400. Y los de 12 años andan más o menos en 600, 700 pesos, para darnos una idea. Los single malt son siempre bastante más caros, ¿no? Sí. El whisky irlandés, Pedro, ese es whisky con Whisky. E, es bastante similar, las reglas de elaboración son bastante similares, pero en boca resulta mucho más suave, mucho más sedoso, mucho más delicado. Yo tengo la referencia del café irlandés, por ejemplo, que lo haces con whisky irlandés. Si lo haces con whisky escocés, no sale para nada bueno, mientras que lo haces con whisky irlandés, con estas características, funciona muy bien, ¿no? Entonces el whisky irlandés también es bien importante, ¿no? Y luego tenemos los whiskies americanos, el bourbon. Ese está hecho a base de maíz fundamentalmente, y la barrica que se usa es barrica nueva pero quemada. Y eso le da al bourbon, le da ese tono avainillado, ¿no? que tiene, ¿no? Y luego dentro de lo que es el bourbon hay una variante, ¿no? Que es el Tennessee Whiskey, que fundamentalmente es esta marca que se llama Jack Daniels, que lo que hacen es que lo filtran con carbón y le da este tono un poquito ahumadito, no al Jack Daniels, ¿no? Entonces, como te decía antes, bueno, además de Escocia, Irlanda, Estados Unidos, Canadá hace whisky y lo hace bastante bien. Y los whiskies que más están cobrando fuerza son los japoneses, ¿no? Los single malt japoneses están ganando cada vez más concursos, ¿no, Pedro? El Hibiki. El Yamazaki. Yamazaki ha tenido muchos premios recientemente, ¿no? Ah, pues ahí está. Fíjense, cuando estaba ya muy grave Frank Sinatra, ya estaba ya casi desahuciado, le preguntaron cuáles eran sus últimas disposiciones. Y entonces él hizo algunas disposiciones que tenían que ver con su herencia. Él dejó $1,000 millones, de los que 990 millones de dólares se los dejó a la charity, a la caridad, y 10 millones de dólares a su familia. Fíjate. Y cuando le dijeron, bueno, y en lo personal, ¿qué quieres? Dice, entiérrenme con una botella de Jack Daniels. Ah, caray, no sabía yo eso. Misma que se la pusieron, por si despertaba. La historia de muchos, no nada más de él, de Frank Sinatra ligado con Jack Daniels, era una vez Laura Bush, la esposa del segundo Bush en la presidencia, le dijo, George Bush hijo tuvo un problema muy agudo de alcoholismo antes de ser presidente. Sí. Y le dijo, en algún momento, en alguna discusión, Laura Bush a su marido le dijo, escoge o Jack Daniels o yo. Y acabó optando por Laura. Pero, en fin, son de esas cosas que tienen que ver con la historia del whisky. Fíjate que contrario al vino, el whisky en botella ya no evoluciona. Ya, ahí queda, igual. Ahí queda. Y este tema de On the Rocks, es literal, ¿no? Porque hace 3, 4 siglos pues no existían ni congeladores ni refrigeradores. Entonces, literalmente para enfriarlo cogían las piedras del río,
las de hasta abajo, las más frías, y se la echaban al whisky para bajarle la temperatura. Eso es literal. Qué bonito, qué bonito es conocer, ¿no? On the rocks. Vamos a hacer una. Gracias, querido Nemesio. Gracias, Pedro. Como siempre, al ratito ya Gracias será a ti. para la criolla allá en Polanquito. Allí estará Nemesio Delgado, que siempre realmente me emociona que haya organizaciones como la que él tiene y que la cuide como la cuida esta organización de la criolla. Váyanlo a ver allá en Polanco. ¿Otra vez la dirección? Julio Verne, Pedro. Julio Verne 90. Julio Verne 90. Ahí está. Gracias. Ahí está Nemesio Delgado todos los días para servirle a ustedes. Es como parte de la familia de muchas familias. Voy a platicar con Héctor Astudillo, gobernador electo de Guerrero, después de esta breve pausa.